Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Sanabria. Y yo soy Lorena Suescún. El día de hoy quisiéramos hablarles sobre los tipos de comunicación. Nosotras somos del técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras y nuestro GAES es Cosmetics Scam SAS. Como les dije, queremos hablar de los tipos de comunicación. Y primeramente quisiera que entendamos que la comunicación es muy importante para todo ámbito, ¿no? Digamos, es muy importante si estás en busca de un trabajo, si estás en la universidad, si estás en el colegio, si estás esperando una respuesta positiva a un tema importante, es muy importante tener una buena comunicación. Entonces, primeramente tenemos que preguntarnos, ¿qué es la comunicación? Y con esto encontramos que es un ejercicio diario que realizamos con el fin de establecer relaciones asertivas en nuestro entorno. Esto nos permite desenvolvernos muy bien, como yo le decía, por decir en una entrevista de trabajo o en algún otro tema importante. Debemos entender que la correcta comunicación es un trabajo autónomo y que ya no es un simple requisito, sino una exigencia en la actualidad. Es algo que nos puede abrir o cerrar muchas puertas, depende de cómo lo usemos, de qué lenguaje usemos, de qué palabras, de qué vocabulario o nuestras expresiones. Y debemos pensar que la comunicación no es un don que algunas pocas personas tienen, sino más bien es un ejercicio que cualquiera puede llegar a desarrollar muy bien si se trabaja correctamente en él. Entonces quisiéramos también presentar ante ustedes la noticia de un periódico y sus partes. La noticia de un periódico es un texto narrativo expositivo en el cual pues encontramos una noticia, un hecho ocurrido. Primero nos encontramos con el antetítulo, que es el predecesor al título. Luego el título, que generalmente lo encontramos con el tipo de letra más grande. Seguimos con la entradilla, que como su nombre lo dice, es una entrada o un abrebocas a lo que vas a leer. Encontramos el autor, que es muy importante. Encontramos el cuerpo de la noticia, que es en sí la noticia, lo que sucedió. Y generalmente también encontramos una foto y un pie de foto, que el pie de foto se basa básicamente en describir la imagen o en decir en qué año fue tomada, quiénes están ahí, a qué se refiere, como para contextualizar. Con esta pregunta de texto narrativo o texto argumentativo, nos basamos en que muchas veces no sabemos diferenciar el uno del otro. Entonces quisiéramos explicar cada uno. El texto narrativo cuenta distintos sucesos que ocurren en un tiempo y espacio dado en torno a uno o más personajes. Es decir, puede ser un ejemplo, Pepito Pérez estuvo esta mañana en su casa, se tomó un café, se bañó, luego se alistó y se fue a trabajar. Es un suceso que se cuenta. Y el texto argumentativo se basa en justificar un planteamiento de un asunto en cuestión con el objetivo de convencer, es decir, defender una idea para que la persona que me está escuchando se convenza o piense que lo que yo estoy diciendo es cierto. Un ejemplo podría decir la situación política de un país o de una ciudad, podría ser un tipo de texto argumentativo. Y quisimos plantear un ejercicio en el que usted va a pensar si en algún momento usted viaja a otro país y usted no entiende la lengua de allí, ¿cómo hace usted para comunicarse con las demás personas? Entonces quisimos plantear 8 propuestas que son muy útiles y que podemos utilizar. Primero, puedes utilizar la tecnología. Sabemos que hoy en día existen muchas aplicaciones las cuales nos ayudan a traducir, ya sea escuchando, escribiendo o tomando una foto, también sirve mucho, es muy común ahora. Dos, pide ayuda a alguien que conozca tu idioma. Esto podría ser de pronto con alguien en donde te vayas a hospedar o con alguna persona que se preste amable y que pues quiera ayudarte. Anotar frases o palabras clave. Digamos que esto lo podemos aplicar. Palabras clave podrían ser como gracias, hasta luego, con permiso, por favor, que son palabras que sabemos que se utilizan en todos los lugares y en todo momento las vamos a necesitar.
Utilizar gestos o imágenes. Acá, aparte de eso, podemos usar también o hacer un dibujo, ¿no? Si estoy buscando una parada de un bus, puedo dibujarlo y la persona me va a comprender mejor si de pronto al escucharme no me entiende. Hablar un poco más lento. En esto hay que tener cuidado para que la persona, el receptor que me está escuchando, no piense que lo quiero hacer ver como un tonto o que pienso que es un tonto porque no me entiende, sino nos referimos más a vocalizar más, porque puede que la otra persona conozca mi idioma, pero no lo maneja a la perfección. Entonces necesita de pronto escuchar mejor. Usar palabras simples. Esto se refiere a no usar palabras típicas de la ciudad o típicas de la cultura o del país, porque obviamente si viajamos a otro lugar del mundo como China o como Rusia, no nos van a entender de la misma manera. Si usamos una frase típica de Colombia, tal vez se van a confundir, es lo más probable, o si ellos hicieran lo mismo acá. Entonces, usar palabras simples. Ser constante, utilizar siempre las mismas palabras. Por decir, si yo le digo a alguien, es que necesito medicamentos, pero luego le vuelvo a repetir y le digo necesito unas aspirinas, probablemente se va a confundir, ya que como le dije, puede que no maneje mi idioma de la misma manera como yo, o sea, que no sea el más experto porque pues obviamente no es nativo. Y por último encontramos escribir. Entonces, muchas veces a uno se le dificulta escuchar o hablar, pero al ver escrito, uno entiende más. De pronto uno al escuchar se confunde, pero al leer ya dice, ah, ya entendí qué es lo que quiere decirme. Entonces, estas 8 estrategias las podríamos utilizar, son muy sencillas y muy fáciles. Bueno, nosotras quisimos plantearles un problema, o sea, una actividad acerca de unos náufragos para pues, poner a prueba su capacidad de comunicación. Este ejercicio consiste en imaginar que se está en una isla desierta y debe escribir una nota para que alguien lo rescate. Esta nota va a ser introducida en una botella y será arrojada al mar. Se tiene que tener en cuenta que solo se pueden escribir 3 oraciones. Le pedimos ayuda a una persona que pues nos dijera, o sea, que hiciera el ejercicio y nos contara. Entonces, lo que ella, bueno, la que la persona nos contó fue, hace 2 días hubo un naufragio en el Mar Caribe. Me encuentro solo en una isla tropical y por último, por favor, vengan a buscarme. Le preguntamos a esta persona qué dificultades encontró en este ejercicio y nos contó que le pareció muy difícil porque son muy pocas oraciones para escribir de manera asertiva la descripción del lugar en donde se presentó el hecho. Y también que escribir de esta manera, yendo al punto, es difícil porque se tienen que utilizar palabras más concisas y pues acertadas. Entonces le pareció algo complicado. Bueno, eh, yo les quiero contar qué significa la comunicación. Entonces, pues la comunicación es importante porque es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes, o sea, entre un emisor y un receptor. En este proceso también participan más elementos como son el código, que es el lenguaje que se emplea, el canal de comunicación, que es el medio usado, o sea verbal o sea escrito, el contexto, que son las circunstancias donde se desarrolla la comunicación. También tenemos el ruido o perturbaciones en la, de la recepción del mensaje original y la retroalimentación o el feedback, que se supone la respuesta hacia el mensaje, hacia el primer mensaje. Entonces, eh, también quisimos hacer otra actividad que es, como se pueden dar cuenta, es una imagen que presenta un problema de comunicación. No sé si Laurita me quiera colaborar aquí. Leo. Sí, por favor. Bueno. Hola, ¿sois máquina sumo? Es que vuestra máquina no hace sumo. Buenos días. Dígame el número de la máquina, por favor. Se trata de la máquina 5781 Sumo. Buenos días. Dígame. Hola. Bueno, quisimos hacer un pequeño análisis de y pues nos podemos dar cuenta que no hay coherencia porque por un lado se ve como el cliente está tratando de solucionar una falla en una máquina y contacta a la empresa
y la empresa le contesta y después se pierde completamente el hilo de la conversación. Si nos podemos dar cuenta, las horas no coinciden mucho, ya que el cliente escribe en las horas de la noche y la empresa en las horas de la mañana y así el resto de veces. Entonces, nosotras pudimos inferir que tal vez se eliminó la conversación y entonces la empresa no pudo seguir el hilo de esta porque pues se le borró la conversación y no tenía idea de con quién estaba hablando. Entonces no es como que ninguno de los dos haya estado tomando el pelo o algo por el estilo, sino que simplemente hubo un problema de organización en el chat. Bueno, también queremos hablar de las palabras, porque para tener una buena comunicación es muy importante tener en cuenta las palabras que llevan un acento. Pues porque en un trabajo o en un contexto laboral o etcétera, se pueden tener muchos problemas por redactar o expresarse mal. Entonces, tenemos las palabras agudas, que son las palabras polisílabas, o sea, de más de una sílaba, cuya última sílaba es tónica. La sílaba tónica es la palabra que lleva acento. Y bueno, de acuerdo a las reglas, la sílaba tónica puede llevar o no llevar tilde. Entonces, también tenemos las palabras graves, que son aquellas cuya penúltima sílaba es la tónica. También tenemos las palabras esdrújulas, que son cuyas tercera sílaba es la tónica, empezando del final de derecha a izquierda. Y también tenemos las sobresdrújulas, que son las palabras cuya sílaba tónica es la cuarta de derecha a izquierda también. Bueno, también quisimos agregar el acento diacrítico, que es un elemento distintivo que se coloca entre palabras específicas, por lo general en monosílabos. Un ejemplo podría ser el con tilde y el sin tilde. Si nos damos cuenta, el con tilde es un pronombre personal de la tercera persona del singular. Pues, por ejemplo, no sé, él sabe mucho. Y también tenemos el sin tilde, que es un artículo determinado. Por ejemplo, el auto se rompió. Entonces, lo que quiero decir con esto es básicamente que el acento diacrítico permite que se diferencien preposiciones de verbos, conjunciones de adjetivos y etcétera. Pues porque se escriben de la misma manera, tienen funciones gramaticales y pronunciaciones completamente distintas. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su Muchas gracias. atención. Hasta luego.